13 horas, 1 de la tarde con 34 minutos. ¿Qué tenemos en la música? Seguimos disfrutando Fito Páez y esto se llama Encuentros Cercanos. Encuentros cercanos. Oye, fíjate que viene la Feria de San Marcos para que viene el gran Carlos Vives y gratis. Oye, también el Festival de Primavera de San Luis, híjole, le va a hacer una seria competencia a la Feria de Valles, porque viene Fernando de la Mora y Tati Cantoral, el Mariachi Vargas desde Calitlán y la Sinfónica. Digo, aunque es un mercado diferente del capitalino, claro, porque es un festival cultural, no es una fiesta popular pero le va a mermar un poquito a la Feria de Valles. Imagínate aquí que vengan con el drenaje todo saliéndose por fuera de... Allí cerca de la feria hay un río subterráneo de caquita. ¿Ah, sí? Sí, ahí enfrente del parque deportivo. ¿En serio? Eres de fino? O sea, materia fecal, agricúltate. Caquita. Así. Porque mejor, eso es. Mejor. Por cierto, viene Carlos Vives, hombre. Hay que traerlo al aeropuerto de Tamuín. Ya mero llegarán los 1,000 millones de pesos que le iban a meter al aeropuerto. No, pues hay un recorte de 350, lo dimos el lunes. Todavía no. Dimos la nota. Y ahorita se andan peleando por el tramo ese que invalidaron y que yo creo que pues ya hay inconformidades legales para que el 22 se va a dar el fallo. Ya entraron ahí los papeles. A se ver va si... a quedar mono, por lo pronto. Pues al menos de ahí está un en documento. esa partecita. Pues ojalá, porque hay mucha corrupción y es lo que están denunciando al centro CCT. Ojalá. Pero él dice que ya se arreglaron con Andy, el hijo del... Aquel. De aquel, sí. el de Palacio, el inquilino de Palacio. Sí, el hermano de la casa. Ándale, pero ya le dicen Andy, los de aquí. No, bueno, pues Andy y con Nuño, el o sea, ya se llevan así de... Sí, ya que andan con la Sheinbaum, que la Sheinbaum, alguien de aquí, de ahí de la Salazar los llevó con la Sheinbaum para que... También ya le entraron. Ya quiere ser senador. Vamos, cabrón. Aguas, Lupe. Pues, ¿qué tendrá? Aguas, Lupe. ¿Qué tendrá esa silla que nomás se sientan y se vuelven tan locos? Unas Digo, pero bueno, saludamos con gusto mejor al doctor Osvaldo Ríos. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Hola Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús, a todo el auditorio que nos escucha. Un saludo afectuoso. Saludos, doctor. Oye, ¿cómo ves la carta de la, ¿qué diremos? La voz que mece la cuna, o como le dijo Código Magenta a Jesús Ramírez, esa respuesta por demás fuera de un estadista, de un jefe de Estado, nos muestra un pandillero digital, un personaje que está denigrando las instituciones en este país. Sí, bueno, una respuesta desafortunada a tal punto que me parece, sin exagerar, que es el peor documento en la historia de las comunicaciones oficiales del gobierno de México, hablando en contextos ya de paz, digamos, después de la Revolución Mexicana, por los gobiernos por revolucionarios hasta la fecha. Creo que no ha habido un momento de mayor vergüenza pública e internacional para el país. Tiene que ver con una respuesta literal, poco pensada, que además le imprime a la política exterior una nota bastante penosa, porque me parece que va a generar, va a celebrar la necesidad de tener que explicar y hacer buenos oficios para poder, digamos, matizar esto que fue pues un artero empellonazo del presidente de la República al Parlamento Europeo. Y bueno, creo que una vez que el presidente dijo que el autor de la comunicación es él, ha inaugurado una nueva etapa en la que el presidente de la República ya perdió el pudor. Digamos, algo novedoso en este asunto es que el presidente reclama la autoría del documento como si fuera algo de celebrarse, de congratularse, y bueno, lamentablemente me parece que está muy lejos de ser eso, ¿no? Sí, es que bueno, en automático su cúmulo de seguidores pues le aplauden, ¿no? Le festejan, Osvaldo. Osvaldo. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Escuchas a Jesús? Sí, claro, pero fíjate que además hay una situación, ahí. Sí. Cuando el presidente de la República reconoce la autoría del documento, la diputada federal Pati Armendariz y el diputado federal Fernández Noroña primero descalifican el documento y después que se dan cuenta que el presidente que lo hizo salen a decir que es un gran documento y que independientemente de que el presidente de la República no tenga posibilidades de admitir, bueno, más bien con lo que lo admite, y después de ese momento ya cambian la posición, ¿no? Y dicen que se solidarizan con el presidente, que suscriben el documento.
En el documento, el presidente de la República llama borregos a los diputados del Parlamento Europeo. Y penosamente, creo que si alguien bala como borrego y ordena a sus huestes que valen como borregos y se alineen y marchen y se domestiquen, pues es el presidente. Y ahí está la prueba de Pati Armendáriz y Fernández Noroña, que en cuanto supieron que el documento era del presidente, pues salieron a sentirse orgullosos del mismo, igual que él. Entonces, me parece que es penoso porque hemos llegado al punto donde el debate público ya no se rige por principios de racionalidad, de lo que está bien, de lo que está mal, sino en función de quién lo hace. Entonces, si se trata de un absurdo, de un asunto equivocado, pues no importa si no es el presidente de México, pero si es cualquier persona que lo haga bien y que tiene un acierto, pues no se le va a reconocer si es de la oposición o si no tiene una posición favorable a la Cuarta Transformación. Entonces me parece que penosamente el país le dice o insulta al presidente a Europa con un calificativo que más bien lo describe a él y a las huestes de Morena. Borregos es este tiempo, la borregocracia, donde si el presidente salta a un precipicio, todos los demás lo van a seguir, van a caer al vacío y dirán que la caída que es por el bien de México. Es ya demencial lo que está pasando en el país. Creo que ya se rompió cualquier límite de pudor, de raciocinio, de coherencia, incluso intelectual, y ya el país hoy se encuentra en una situación verdaderamente crítica, porque con esta situación así, donde los seguidores de la Cuarta Transformación han renunciado a cualquier asomo de crítica al presidente, pues se nos queda claro que vendrá, como decía Carlos Loret hace poco, el recrudecimiento del autoritarismo mexicano, una posición del presidente mucho más dura, castigando más reaciamente a los opositores, no concediendo ningún espacio para la negociación y para el diálogo, y más bien imponiendo con autoritarismo y con mayorías dictatoriales un criterio que a todas luces es obtuso y que además es profundamente vejatorio de las dignidades internacionales. México no tendría por qué insultar a los diputados de Europa, del Parlamento Europeo, porque además lo que le dijeron a México es cierto. En México se asesinan periodistas y el gobierno no los protege. Mira, nos escribe Víctor Waldo, dice, al igual que Chávez, de Hugo Chávez, del que la gente medio se escandalizaba y medio reía de sus puntadas, recuerden, dos de ellas. El aquí o el azufre, cuando él habló después del presidente norteamericano en la Asamblea de la ONU, y la del rey de España, cuando, exasperado por las chifladuras de Chávez en una cumbre iberoamericana, le gritó, ¿por qué no te callas? Cuando ustedes preguntan qué repercusiones habrá por la respuesta al Parlamento Europeo, mi respuesta es lamentablemente ninguna. Víctor Waldo, nuestro colega comunicador, periodista, muy cierto lo que dice Víctor Waldo, Osvaldo, y enriquece lo que tú nos estás diciendo. Digamos que la consecuencia probablemente tiene razón Víctor, en el sentido de que no haya una represalia hacia México, no aún en este momento. Pero lo preocupante, Víctor, yo te invitaría a pensar en estos términos. Lo que preocupa es que esta declaración del presidente es la primera de un concierto de declaraciones que van a venir, donde seguramente vamos a ver el fenómeno de radicalización del gobierno de la 4T. Es decir, esto que no vimos en los primeros 3 años del discurso antiimperialista, del discurso que denuncia el injerencismo, el pensamiento colonialista que se le quiere imponer a México, etcétera, eso no lo vimos los primeros 3 años en el libreto. Pero me parece que el fracaso económico, la violencia, las masacres, la pérdida de capacidades de política pública, la ausencia de obras, los proyectos fallidos, la gasolina terriblemente alta, la inflación, etcétera, van a buscar otra manera de distraer, otra manera de responsabilizar del fracaso. Y lo que viene en el libreto populista es que emerja un enemigo exterior. Es decir, alguien tiene que ser culpable del fracaso López Obradorista, no él, por supuesto, y entonces la narrativa del gobierno 4T lo va a empezar a virar a responsabilizar a Estados Unidos, a Europa, a España, a países elitarios, etcétera, del fracaso económico mexicano. Entonces, a mí es donde me preocupa, más que en la consecuencia económica, comercial, que no lo veo en este momento, coincido con Víctor, pero que sí nos anticipa ya el viaje del volantazo a la izquierda del gobierno de López Obrador, con un documento que es francamente un bodrio vomitivo del presidente, y la bilis que le quedaba, y terrible que México responda
de una manera tan descompuesta en el contexto internacional. La lengua que mece la cuna, dice el editorial hoy de Código Magenta, burdo, estúpido, corriente. Sí, pero sin embargo... Así lo define Ramón Alberto Garza en su editorial de hoy. Híjole, es una situación que vamos a ver, que lamenta y ve a México como un país que ha retrocedido 50 años y que yo le decía hace rato, Osvaldo, perdón Jesús, antes de que me digas, Gabriel Boric, pues les da una cátedra a los disque gobiernos de izquierda de América Latina, como al de México, como al de Nicaragua, como al de Argentina, como al de Bolivia, y les dice, señores, sin la sociedad no se gobierna, con la sociedad se hace todo, sin los medios no hay equilibrios, si no hay quien cuestione el poder, no se puede caminar. Es lo que les dijo en pocas palabras Gabriel Boric ayer en su toma de protesta en Chile, ¿eh? Y sin embargo, leo muchas posturas de los seguidores del presidente, donde ellos se vanaglorian porque el presidente con ese escrito defendió la soberanía nacional. Híjole. De ese tamaño. No, hombre. Sí. Hay que una decirle... perversión, ¿no? La soberanía no tiene que ver con la presidencia y estar en contra del gobierno no significa estar en contra del país. Yo creo que ahí es donde López Obrador ha sido muy perverso, porque él cree que él, y como él es el pueblo, entonces lo que él hace en cualquier escenario, por más mal que lo haga, pues está actuando como nombre del pueblo, y quien está en contra de él, pues está en contra de México. Creo que esa es la peor de las perversiones, ¿no? Porque ha distorsionado los términos del lenguaje, el lenguaje está prostituido, está degradado, ya no se habla de lo mismo. Y bueno, típico de gobierno populista. Y finalmente yo lo cerraría diciendo que esto que decía Samuel tú hace ratito, de cómo lo califica, digo, Magenta, yo lo que te diría es esto, creo que el presidente se califica a sí mismo con su propio texto. O sea, el texto describe a López Obrador mucho más que a los parlamentarios europeos, y no se dio cuenta el presidente que cuando hizo ese bodrio, realmente lo que estaba haciendo es un retrato al óleo, viéndose a él en el espejo. Yo nomás te pregunto, y le pregunto a la gente del auditorio, ¿así le habla al crimen organizado? Porque hoy Juan Vélez Díaz en las páginas de EMSA Valles, le pido que lo busquen, hipotecar el país al crimen organizado. Un artículo que da una radiografía de lo que está pasando en México y en muchas regiones en donde ya prácticamente ya las instituciones son cosa del pasado. Mi querido Osvaldo, te agradezco mucho. Un abrazo grande, Samuel, Jesús. Saludos a todos por allá. Gracias. Saludos. Saludos. Hacemos una pausa para continuar en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.